Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Georgina Alejandra Cordero González y el tema es tipos de celdas unitarias o redes de Bravais, que son estructuras cristalinas. Para empezar, las redes de Bravais son puntos discretos cuya estructura es bajo cierto grupo de traslaciones. ¿Qué son las estructuras cristalinas? La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos se agrupan en 7 sistemas cristalinos y se identifican 14 tipos de redes, como se puede observar en la tabla. En la estructura cristalina de monoclínica existen dos tipos, la monoclínica simple y la monoclínica centrada en las bases, y la triclínica. La monoclínica simple, su forma es que todos sus lados son diferentes y sus ángulos, dos son iguales y uno es diferente a 90. El número de átomos por celda unitaria es 1. Ejemplos, la ortoclasa, que se utiliza para fabricar porcelanas, pastas odontológicas y aislantes eléctricos. Otro ejemplo sería el yeso, que se utiliza para obtener ácido sulfúrico. La monoclínica centrada en las bases tiene la misma forma, sus lados son diferentes y sus ángulos, dos son iguales a 90 y uno es diferente de 90. El número de átomos por celda unitaria es 2. Ejemplo, la moscovita laminar, que se utiliza para impresión de tejido y como lubricante. La última estructura sería la triclínico, que igualmente todos sus lados son diferentes y sus ángulos son diferentes a 90. Ejemplo sería el dicromato de potasio, que es un oxidante fuerte. Este material está presente en los apuntadores de alcoholímetro. Y otro ejemplo sería la plagioclasa, que se utiliza para fabricación de vidrio y cerámica. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar un poquito de las redes de Bravais. Y me tocó el tema de cúbica simple, tetragonal simple y ortorrómbica simple, pero no entiendo por qué no se nota apreciar en la última diapositiva. Pero empecemos con la cúbica simple. Este tipo de red se denomina red cúbica simple SC y solo tiene un punto de red que se ocupa al formar la red cristalina. Los átomos de las celdas adyacentes completan las esquinas del cubo. Dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Para empezar, esta es la más sencilla de las tres cúbicas, con un átomo en cada una de las esquinas de sus vértices y todos están compartidos con celdas de frente y cada lado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada puntito comparte con las demás celdas un átomo, por lo cual que le corresponde un octavo de átomo. Por lo que se entiende que un átomo por lo que se entiende que es un átomo por celda, como les dije. Podemos encontrarlo en el cloruro de sodio y en el polonio. Esos son los dos elementos que encontré. Este sistema se caracteriza porque sus lados son iguales. Y tienen la misma longitud. Por tanto, los parámetros ABC, como podemos ver aquí abajo, son iguales. Y igual que alfa, beta y gamma, forman un ángulo de 90 grados. Ok, vamos con la tetragonal simple. Y dice que se caracteriza por la celda unidad de la red cristalina. Podríamos formarla a partir de un cubo que está está en estiramiento en una de sus direcciones, de forma que quedaría un prisma con base cuadrada. Ok, ¿qué quiere decir? Se caracteriza porque su celda unitaria tiene como base un cubo
pero con la diferencia de que tomamos, como decía hace rato, tomamos uno de esos lados y lo estiramos hasta formar el tetragonal, que podría ser esta imagen, en donde sus lados básicos de ellos son iguales y uno es diferente. Lo podemos ver aquí. A y B son iguales, pero C es diferente. Pero alfa, beta y omega y gamma siguen formando un ángulo de 90 grados. Un claro ejemplo de ello puede ser el circonio, que es un mineral de la naturaleza utilizada en la medicina y en la biomédica. Bueno, vamos a hablar también de la ortorrómbica, que es la última, pero no se nota apreciar tanto. Bueno, dice que se caracteriza por tener tres ángulos rectos, aunque uno no es un cubo bien definido, perdón. Se caracteriza porque tiene tres ejes binarios, un solo eje que se extiende hacia los lados. ¿Qué quiere decir un solo eje? Que en medio habría uno y se extendería hacia sus demás aristas. Bueno, se caracteriza porque la celda unidad de la red cristalina tiene forma geométrica, como podemos ver, con los tres ángulos rectos, mientras que las tres aristas de dicha celda tienen todas las longitudes diferentes, por lo que se le denomina ortogonales. Por eso es su nombre, porque son diferentes todas. Este tiene 8 posiciones atómicas, tomando en cuenta que un punto de red de un vértice pertenece simultáneamente a 8 celdas. De igual manera, sigue formando 90 grados. De este no encontré un elemento, pero fue lo que me tocó a mí del tema. Profe, buenas noches. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Manuel Hernández Jiménez y a mí me tocó hablar sobre la estructura hexagonal. En la estructura hexagonal compacta, los átomos ocupan los vértices de un prisma hexagonal regular. Las longitudes axiales de esta estructura son las aristas de la base A y la altura del prisma C. A es igual a 2 veces el radio y C es igual a 2 por raíz de 6 sobre 3 por el valor de A. Aquí podemos ver la base, que sería A, y la altura, que sería C. De igual manera, algunos elementos son el cobalto, circonio, cadmio, magnesio, berilio y zinc, y tienen como característica común su gran resistencia a la deformación. El cobalto era usado en biomateriales, pero se descubrió que el cuerpo reaccionaba mal y era tóxico, entonces lo dejaron de ocupar. El circonio, en cambio, se ha convertido en los preferidos para los fabricantes para la elaboración de las cabezas femorales de circonio. Entonces, esto sí ha servido últimamente en la biomédica. Y también la estructura romboédrica, que también se le denomina estructura trigonal. Aquí todos los ángulos son diferentes 90 grados y los lados son iguales, A, B y C. Son diferentes 90 grados, como dice aquí, pero son menores de 120 grados. Algunos materiales que tienen esta estructura es el mercurio, antes ocupado para termómetros, el arsenio, para poder limpiar o eliminar el verde causado por las impurezas del hierro. Esto no se ocupa tanto en la biomédica, pero era un material que sí se ocupa para otras cosas. Y el antimonio es un ejemplo también que tiene una creciente importancia en la industria de los semiconductores, en la creación de diodos, en detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall como sensores, transductores, que sí se ocupan en el campo de la ingeniería biomédica. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edgar Enrique Guzmán Blanco y me tocó exponer los temas de ortorrómbica centrada en el cuerpo, en las bases y en las caras. Bueno, principalmente dice que las características principales es que la cara y el cuerpo respetan los mismos ángulos y los mismos ejes. Esto dice que es un paralelepípedo fundamental de forma de prisma recto de base angular. Y también dice que si el centrado se produce en los planos diagonales del prisma, la red resultante se denomina red rómbica centrada en el interior, como se puede observar en la imagen superior izquierda. Está centrada en todo el medio del interior del cubo. Los parámetros de celda dicen que los lados A, B y C van a ser diferentes entre sí, pero los ángulos internos como alfa, beta y gamma van a ser todos igual a 90 grados. Su distancia planar y volumen de celda unidad. Su distancia interplanar dice que es d al cuadrado de HKI. Recordemos que HKI son los lados del cubo.
Entonces, esto es igual a h al cuadrado sobre a al cuadrado más k al cuadrado sobre b al cuadrado más i al cuadrado sobre c al cuadrado. Todo esto elevado a la menos 1. Y el volumen de celda unidad van a ser la multiplicación de los lados, como ya habíamos dicho, A, B y C. Unos ejemplos que comparten este tipo de cristal son el olivino y el topacio, elementos que no son utilizados en biomédica. Su estructura de los elementos. En esta parte encontraremos 7 tipos de elementos que son principalmente más usados o comunes. Aquí, por ejemplo, el galio dice que en medicina nuclear se emplea como un trazador para el diagnóstico de enfermedades inflamatorias o infecciosas activas, tumores y abscesos, ya que se acumulan en los tejidos que sufren dichas patologías. Y otro sería el cloro, que es utilizado comúnmente para eliminar las bacterias en piscinas y para potabilizar el agua para consumo humano, ya que se ha comprobado que es bastante efectivo para combatir bacterias. Otras también sería el galio, el azufre, el yodo, el uranio y el neptunio. La ortorrómbica centrada en las bases, nos refleja prácticamente que los puntos de apoyo siempre van a ser en las bases, ya sea abajo o arriba. Esto, pues, si se voltea un cubo. Y las ortorrómbicas centradas en las caras nos va a decir que, pues, principalmente va a depender de las 6 caras del cubo. Aquí, por ejemplo, sería la cúbica del diamante, el tipo de glenda, el cloruro de sodio y el tipo de cloruro de cesio. El ejemplo del diamante es de que tiene más aplicaciones en medicina, ya que sean en pequeñas herramientas de odontología, cirugía o entre otras. Sobre todo a partir de la fabricación del diamante sintético con las características idénticas al natural. Esto quiere decir de que hay más materiales que pueden utilizar el diamante, puesto que es más efectivo el diamante y dura más, ya que otros se van desgastando con el tiempo. Buenos días, buenas tardes, perdón, profesor. Mi nombre es Esmeralda y le voy a hablar sobre 3 estructuras. Una de ellas es la cúbica centrada en las caras. Nos dice que es una estructura que describe alternativamente como capas compactas. Este poliedro podemos encontrar en 3 capas de átomos que se destacan con diferentes colores. Está la A, que es la adyacente, la B, que está por debajo, C por debajo de C de la primera. Cada átomo de una capa se sitúa en el hueco de 3 átomos de las capas adyacentes. La capa A y C no están eclipsadas. Para esto también existen huecos. Uno de los huecos es en los tetraédricos de la estructura CC cara. Se generan cuando un átomo o ion se sitúa entre otros 3 átomos iones. Y también están los huecos octaédricos de la estructura, que se representan frecuentemente como 4 posiciones ecuatoriales, formando un cuadrado y 2 posiciones axiales. Aquí hay una de sus características, se encuentran de algunos de sus elementos, que son el aluminio, la plata, el fierro. También está la cúbica centrada en el cuerpo u otra estructura. Se dan todos los metales alcalinos y los metales bario, radio, vanadio, niobio, perdón. En la estructura cúbica centrada es también conocida como cúbica centrada en el cuerpo. Es un tipo de estructura cristalina. También está la tetragonal centrada en el cuerpo. Estas celdillas se constituyen a partir de 7 poliedros, pero asociándolos en una serie de puntos de nudos, que son los que se encuentran aquí, estos nudos, y que no solo están situados en los vértices, sino también en el centro del mismo. Sus elementos, encontré 2 elementos que son el estaño y el indio, y esta es una de las estructuras que encontré de estos 2 elementos. Y ejemplos de materiales empleados en ingeniería biomédica, y tomando en cuenta los elementos químicos de estas 3 estructuras, encontré que están las prótesis, sensores, microparques artificial, plásticos,